Muchas gracias por acompañarnos en este estudio, la semana que cambió la historia. Y ahora ya estamos en el día sábado, que es el día de reposo de los judíos, el Sabbat, es el 16 de Nisan. Nos quedamos con que José de Arimatea, con compañía de Nicodemo, fueron a recoger el cuerpo de Jesús, ¿no? Y lo pusieron en un sepulcro nuevo, en una piedra tallada. Pero los líderes religiosos judíos, que fueron los artífices del crimen, del asesinato de Jesús, en el fondo sabían que lo que habían hecho estaba mal y sabían que había algo más allá de lo que Jesús realmente era, ¿no? Entonces no se quedaron tranquilos, y aun siendo Sabbat y teniendo ellos responsabilidades de adoración en ese día, fueron a tratar de ponerle seguridad a la tumba y fueron nuevamente a Poncio Pilato para pedirle esto. Acompáñame por favor al libro de Mateo capítulo 27, versículos del 62 en adelante. Dice: el día siguiente, que es después de la preparación, y te aclaro que el día de la preparación era el día víspera del sábado regular, el Sabbat regular de la semana, ¿no? Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, mira cómo se refieren a Jesús, dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id de asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Algunas cosas que vemos aquí en la actitud de estos hombres: en primer lugar, todavía seguían pensando en Jesús, y aunque le decían engañador, ellos sabían que Jesús no era un engañador. Lo sabían perfectamente, y su preocupación era que este Jesús que ellos habían crucificado vaya a resucitar. Ellos recordaban bien la promesa de Jesús. El asunto, hermanos, es dónde estaban los discípulos también aquí. Parece que ellos no recordaban nada, ¿no? Qué pena, que parece que ellos no recordaban nada. Pero se presentaron frente a Pilato y le pidieron una guardia. Ahora, Pilato, ridiculizándolos, ¿no? Le dijo: bueno, ustedes saben cómo se hace, así que ahí está la guardia, vayan con ellos, ¿no? Y entonces ellos fueron y pusieron la guardia. Lo interesante es que ellos tienen una frase aquí que a mí me llama poderosamente la atención, y está en la parte final del versículo 64. Dice: y será el postrer error peor que el primero. ¿De qué primer error estaban hablando? Por supuesto que ellos sabían que había sido un error crucificar a Jesucristo, ¿no? Pero ya no había vuelta atrás. Entonces fueron y aseguraron el sepulcro. Y en realidad en este día Sabbat no ocurrió nada más. Pero yo quiero aprovechar esta sesión, que es muy breve, para tratar de responder a una pregunta que ha sido una controversia en realidad por mucho tiempo, ¿no? Y la pregunta es: ¿estuvo Jesús en el infierno entre el día de su muerte y el día de su resurrección? ¿O dónde estuvo Jesús en ese tiempo? Y esta confusión surge por 3 razones. Primero, por la promesa que hizo Jesús estando en la cruz. ¿Te acuerdas? Está crucificado al lado de 2 ladrones, uno de ellos se arrepiente y Jesús le dice: de cierto te digo. Y nota que esta construcción significa que lo que viene a continuación es verdad, es algo que va a suceder, y Jesús le hace esta promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra de las razones es el credo del siglo IV, el credo apostólico del siglo IV después de Cristo, ¿no? Y hay una frase que contiene el credo en latín que dice: descendit ad inferos, que dice en castellano: descendió a los infiernos, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que confunde. Entonces Jesús descendió a los infiernos, ¿no? Y una tercera razón de confusión es una interpretación particular que se les puede dar a los pasajes de Efesios 4, versículos del 8 al 10, y 1 de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 20. Ahora, yo te quiero ser honesto, yo voy a darte mi perspectiva, no quiero dogmatizar, y te digo anticipadamente, no quiero dogmatizar al respecto, pero en mi humilde opinión te voy a decir lo que yo veo en las Escrituras para tratar de responder esta pregunta, ¿no? ¿Estuvo Jesús en el infierno entre su muerte y su resurrección? Pero para hacerlo tenemos que ir a analizar 2 palabras que se usaban en el Nuevo Testamento para referirse al infierno. Y la primera palabra es una palabra que usó especialmente el Señor Jesús. Es una palabra que se menciona 12 veces en el Nuevo Testamento, y de esas 12, 11
las usó el Señor Jesús, y es la palabra Gehenna o Gena, como lo quieras pronunciar, ¿no? Gena en realidad era un lugar que sí existía, que se ubicaba en el valle de Hinnom, que estaba al suroeste, o sea, desde el oeste yendo hasta el suroeste de Jerusalén. Este lugar se convirtió en un botadero, en un basurero, en un lugar donde se tiraban los despojos hacia el año 638 antes de Cristo. Este lugar, como te digo, era un basurero donde la gente tiraba los desechos, donde la gente tiraba hasta cuerpos muertos de personas, de animales, y para que no oliera mal, se hizo un sistema donde todo el tiempo, de manera permanente, 24 horas al día, los 7 días de la semana, estaba prendido de fuego todo el tiempo. Entonces uno tiraba los despojos y estaban permanentemente ardiendo. Y era un lugar, como te dije, que se tiraban cuerpos de animales, cuerpos de personas, que estaba lleno de gusanos, ¿no? Y cuando Jesús hablaba del infierno, porque la traducción de esta palabra es infierno, Jesús mayormente cuando hablaba de castigo se refería a este lugar Gena, para ilustrar el lugar final de castigo donde van a ir las personas que no creen en Jesucristo, el Gena. Y la otra palabra en griego es la palabra Hades, que en hebreo es Seol. Ahora, ¿qué es el Hades? Es el lugar donde iban todos los muertos. No, es el área común donde uno, después de morir, inmediatamente iba al Hades. Y el Hades estaba dividido en dos secciones. Una sección era una sección de consuelo y la otra sección era una sección de tormento. Ahora, en la sección de consuelo iban todos los piadosos o todas aquellas personas que habían puesto su confianza en el Mesías que había de venir. Y en base a esa fe habían tratado de vivir para agradar a Dios. Entonces le decimos los piadosos, esos iban a esta zona de consuelo. Y al otro lado, en otra sección de este Hades, iban los perdidos, ¿no? Los que no habían creído y que habían vivido de espaldas a la ley de Dios. Habían vivido de espaldas a la fe que en el futuro los iba a salvar, ¿no? Entonces ellos se iban a la otra sección. Ahora, tradicionalmente a la sección de consuelo se le llamaba seno de Abraham y algunas veces paraíso. Y a la otra sección donde iban los perdidos se le llamaba Hades. Ya, o sea, Hades servía para decir a las dos secciones donde todos iban o a la parte donde eran atormentados. Ahora, acompáñame al libro de Hechos, por favor, donde Pedro cita palabras de David y las aplica a Jesucristo, ¿no? Donde se menciona el Hades. Hechos capítulo 2, versículo 27, dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, dice Pedro, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo. Y nota esto, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahora, nota que aquí Pedro, con una meridiana claridad, con una precisión increíble, muestra que una vez muerto Jesús, su alma llegó al Hades y su cuerpo fue y se quedó en el sepulcro, ¿no? Que era lo que precisamente estos líderes religiosos querían proteger, ¿no? Que no saliera el cuerpo, ¿no? De ninguna manera. Entonces, ¿qué es mi convicción a la luz de las Escrituras? De que el alma de Jesús fue al seno de Abraham, al cual le llamó paraíso también, ¿no? Y cuando le dice a este hombre que estaba con él en la cruz, que se arrepintió, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, se refería a que iba a ir a ese lugar, al seno de Abraham. Ahora, ¿por qué te hablo de estas dos palabras, Gena y Hades? Porque no son lo mismo. No son lo mismo, hay una gran diferencia entre ellos. Mientras el Hades se refiere a esa sección
¿Te acuerdas las dos secciones del lugar de los muertos? Una de consuelo y una de tormento. Mientras la palabra Hades, cada vez que se usa, se refiere a esa sección de tormento, ¿no? La palabra Gehenna se refiere al lago que arde con fuego, ¿ya? Y para que lo tenga más claro, vamos al libro de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y estamos hablando de aquí del momento llamado el juicio del gran trono blanco, ¿no? Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, nota aquí, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades nuevamente fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, este Gehenna al que se refiere Jesús es este lago de fuego que en cierto momento, al final, en el juicio del gran trono blanco, que es un juicio de condenación, es un juicio donde los que hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo no vamos a tener que afrontar, ¿no? Para que quede claro. Nosotros, apenas suceda el rapto de la iglesia, no vamos a pasar la tribulación, vamos a ir a la presencia del Señor y vamos a pasar por el tribunal de Cristo, que es un juicio de premiación, o es una tribuna de premiación, ¿no? Pero este juicio del gran trono blanco es un juicio de condena. Y la gente va a salir de este lugar. ¿Te acuerdas que te hablé de estas dos secciones, ¿no? El seno de Abraham, lugar de consuelo, y el lugar de tormento llamado Hades, específicamente. Todos los que estaban en ese Hades van a ser entregados a ese juicio y van a ser echados en el lago de fuego, que es considerado la muerte segunda. Por eso es que cuando Jesús habla del Gehenna se refiere al lago de fuego. Pero, ¿qué hizo Jesús entonces allí en el seno de Abraham? Es que fue en calidad también tipo, ¿te acuerdas la historia del rico y Lázaro? ¿Fue como Lázaro también a ser consolado? No, por supuesto que no. Jesús fue a ese lugar, fue como un conquistador. Acompáñame por favor al libro de Efesios capítulo 4 versículos del 8 al 10. Dice, por lo cual dice, subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y en mi modesta interpretación, y te lo digo con humildad, lo que yo veo es que esto está relacionado con la muerte de Jesucristo, ¿no? Donde Él descendió y se llevó a todos aquellos que estaban en el seno de Abraham, los santos del Antiguo Testamento, etcétera, aquellas personas que murieron en fe, ¿no? Se los llevó, vino como un conquistador, se los llevó y los llevó a la presencia del Padre Celestial en el cielo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, por ejemplo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él estaba seguro que a su muerte él iba a estar en la presencia del Señor. Y esa confianza no la tenían antes de que Jesús haya muerto y resucitado. Esa confianza no existía, ¿no? Entonces, este lugar, seno de Abraham, ya está vacío. Las personas que mueren ahora en Jesucristo se van directamente en su alma, ¿no? En la presencia del Señor. Su cuerpo no, pero sí su alma se va a la presencia del Señor. Y acompáñame a otro pasaje, por favor, 1 Pedro 3, 17 al 20, porque te dije que este Hades tenía dos secciones. El seno de Abraham, el lugar de consuelo, y tenía el lugar de tormento, llamado propiamente Hades, ¿no? 1 Pedro 3, del 17 al 20, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y yo debo reconocer que este pasaje es difícil de interpretar, pero la forma en que yo lo relaciono, hermanos, y nuevamente te digo, no estoy dogmatizando, es la forma como humildemente yo he entendido que se puede responder a esta pregunta o a esta interrogante que hay, esta polémica que hay, ¿no? Sobre dónde estuvo Jesús, qué hizo
hizo Jesús, yo lo veo así. En primer lugar, entendiendo que la palabra en griego, que aquí es traducida como predicó a los espíritus encarcelados, no es la palabra de predicar el evangelio, anunciar el evangelio, sino es la palabra como de anunciar una victoria, como de dar una información. No es una palabra diferente, es la palabra que tiene que ver, que se usa para los heraldos en la antigüedad, ¿no? Entonces, mientras a los del lugar de consuelo fue y les anunció su victoria y se los llevó, a los del lugar del tormento les anunció también su victoria para hacerles ver qué equivocados y qué perdidos estaban. En ningún sentido Jesús fue al infierno. Algunos dicen, tuvo que ir al infierno para terminar de pagar el precio del castigo del ser humano, porque el ser humano no solamente estaba condenado en vida, sino también por la eternidad. Entonces tenía que pagar ese castigo. No, porque Jesús dijo en la cruz, y lo vimos en la sesión anterior, consumado es, ya está pagado. No había nada más que hacer. Jesús pagó en la cruz todo lo que había que pagar. Todo lo que hay que pagar. Y segunda cosa, no es que Jesús bajó a dar una oportunidad más o fue a dar una oportunidad más para que se arrepintiesen las almas que habían estado equivocadas o habían muerto en pecado. Eso no es una doctrina bíblica, eso no es una enseñanza bíblica. Al contrario, si recordamos lo que nos dice el libro de Hebreos, nos dice que está determinado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Como te digo, no es mi intención sembrar más polémica. Esto es mi humilde respuesta para tratar de aclarar a esta idea por ahí que surge de que Jesús se fue al infierno. No es cierto. Jesús no fue al infierno. No, Él es el Hijo de Dios. Y Dios no puede habitar en el infierno de ninguna manera, ¿no? Bueno, este es el día Sabbat de la semana que cambió la historia. Estamos en el 16 de Nisan y en la siguiente sesión vamos a ver un hecho maravilloso, portentoso, la resurrección de Cristo. Gracias por acompañarnos. Que Dios te use.